Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue por la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, me encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, le agradecemos al Señor que nos haya dejado al menos asomarnos a un nuevo mes de abril. En este mes celebraremos, primero Dios, la Pascua. También en este mes redoblemos nuestras oraciones para pedir al Señor nos libre del flagelo del coronavirus. Confiados en la misericordia del Señor, le decimos: Señor,
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesedac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojaron al horno? Ellos contestaron: sí, señor. Y el rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, y antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Bendito seas para siempre,
cielo, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todos sus ejércitos bendigan al Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Gracias.
miércoles de la quinta semana de Cuaresma, 1 de abril del año del Señor 2020. Ayer martes veíamos que Jesús, según el plan de Dios, es el Salvador del mundo. Es el único que puede salvarnos de las picaduras mortales que nos dan. No las serpientes del desierto del Sinaí, sino de las picaduras mortales que nos da Satanás con el pecado. A eso mandó Dios Padre a su Hijo único, a salvar al mundo, no solo a salvar a los fieles a Dios, sino hasta brindarles la salvación eterna a los mismos enemigos de Dios, llamados en el vocabulario de San Juan, el mundo, como dice la Escritura. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna? Tanto amó Dios al mundo. En la palabra mundo van incluidos los enemigos mismos de Dios. Jesús, pues, es en el plan de Dios el Salvador del mundo, comenzando por su pueblo. Así lo dice el ángel al Señor, el ángel del Señor al Señor San José, cuando no sabía qué hacer al enterarse que María, su prometida, estaba esperando un hijo. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20 al 21. Por eso el que quiera tener la salvación de Dios debe incorporarse al pueblo santo de Dios, que es la iglesia. Pero así como Dios Padre nos da la solución al mal mortal del pecado, y la solución es Jesús, su Hijo amado, su Hijo único, así también tenemos que acercarnos a Jesús Salvador como Dios quiere que lo hagamos, no como nosotros queremos hacerlo, no como nosotros queremos salvarnos. Vamos a restringirnos a las dos circunstancias que nos presentaron las dos lecturas de ayer para acercarnos a Jesús Salvador y obtener su salvación divina. Esas dos circunstancias son estas, y acudo a ellas porque nuevamente se repiten en la lectura de hoy. Esas dos circunstancias son estas. Jesús, quien es la realización profética de Moisés, que ofrecía la salvación a través de la serpiente puesta en lo alto de un palo. Jesús nos ofrece la salvación desde lo alto de otro palo, el palo de la cruz. ¿Y cómo nos ofrece la salvación? Desde lo alto de la cruz. El Evangelio lo dice con toda claridad. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Ahí está la salvación
en el Espíritu Santo. Jesús, por su pasión y muerte, quedó completamente exprimido, como una uva pisada. Pero de esa uva brotó el jugo, que es el Espíritu Santo. Este Espíritu que nos ofrece Jesús desde lo alto de la cruz es el Espíritu de Yahvé. Es el Espíritu Santo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento para darle vida a los huesos secos de la visión de Ezequiel, como veíamos el domingo pasado. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Ezequiel 37, verso 14, inciso A. Esos huesos secos son la humanidad esclavizada por el pecado. Pero Dios se va a batir en guerra contra Satanás para darle vida a la humanidad. Este Espíritu Santo que nos ofrece Jesús desde lo alto de la cruz es el mismo Espíritu Santo que Jesús prometió dar cuando en aquella escena que nos narra Juan, la escena de la fiesta de las tiendas, que comprendía oraciones, cánticos, etcétera, para pedir la lluvia. Esta fiesta se describe en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Volvemos a la escena del Evangelio. Durante esa fiesta, Jesús gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Juan 19, 34. Esto fue lo que pasó cuando el soldado traspasó el costado de Cristo. Al instante salió sangre y agua. Esto lo decía Juan, esto lo decía Jesús, refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los creyentes en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Juan 7, del 37 al 39. Recordemos que la glorificación de Jesús es toda la escena junta en un solo paquete del paso de regreso de Jesús de este mundo al Padre Dios. Juan 13, 1. Es decir, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y la entrega del Espíritu Santo vino hasta la muerte de Jesús. Por eso dice el evangelista Juan, aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Juan 7, 39. Así es que Jesús nos salva comunicándonos desde lo alto de la cruz el Espíritu Santo que procede del Padre a través del Hijo, como dice la Biblia. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre y que yo os enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. El apóstol Juan nos dice que somos hijos de Dios, porque el germen de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Así es que el Espíritu Santo no solo nos ha redimido, no solo nos ha dado la vida, no solo nos da la salvación, aunque recordemos que en el proceso de la salvación las tres personas divinas entran en esa misma acción. Pero el germen de Dios que se nos ha comunicado, ¿qué ha provocado? El que seamos hijos de Dios. Por eso es el germen de Dios.
Esto mismo lo reconfirman Pablo y Pedro. Pablo, a su manera, lo dice en Romanos 5:5, Romanos 8:14-17, Gálatas 4:6. Y Pedro, a su manera, lo dice también. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Así es que la serpiente de Moisés no era más que la imagen profética del Hijo de Dios, Jesús, que clavado en lo alto de la cruz nos daría el remedio para curarnos de las mordeduras de Satanás, el pecado. Y ese remedio es el Espíritu Santo, que es la vida de Dios Padre. Segunda circunstancia. El Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Y mire. Ahora voy a hablar del verbo mirar. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Números 21, versículos 8 y 9. En los dos versículos que acabamos de leer, sale en cada versículo el verbo ver. Veamos los matices que cada uno de estos dos verbos tiene. El verbo ver en el versículo 8 en hebreo está puesto rajá, que significa ver con alegría. El verbo hebreo ver en el versículo 9, el siguiente, está el verbo nabat, que significa ver con detención. Primero ver con alegría, el golpe de vista con alegría. Luego con detención, a ver si hay algo más todavía que yo no he captado y que me dará también alegría. Dos verbos. Estos están en hebreo. Estamos en el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Juan, en aquella cita cuando habla del crucificado en alto, pero traspasado, Juan 19:37, y a quien hay que mirar, vuelve a salir el verbo mirar, cita al profeta Zacarías, que dice Zacarías: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Allí el apóstol Juan usa otro verbo más. Así ya van a ser tres verbos, pero esta vez en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es el verbo jorao, del cual ya les hice mención ayer, que Juan le da un sentido mucho más profundo del que tienen los otros dos verbos hebreos que ya hemos visto. Rajá, ver con alegría, y nabat, ver con detención. Juan le da un sentido mucho más profundo. Ahora Juan le da un sentido más profundo. Jorao, verbo griego, no hebreo, verbo griego. En la teología de Juan significa ver con adhesión. Ver con adhesión. Los dos hebreos eran ver con alegría. El otro, a renglón seguido, en el siguiente versículo, era ver con detención.
Ahora Juan le da el sentido de ver con adhesión, como quien se quiere pegar a lo que ve. Ver a Jesús con adhesión es demostrarle a Jesús querer formar con él una sola realidad de alma y cuerpo, de alma y corazón, de alma y corazón. Como el sarmiento está unido a la vid, Juan 15:5, y como el Padre y el Hijo son uno, Juan 10:30. Ese es ver con adhesión. Caray. Ya en el contexto de la lectura de hoy, podemos decir que Jesús nos salva. Ante todo, porque esa es la voluntad de su Padre Dios. Para eso mandó a Jesús, su Hijo, al mundo. Juan 3:16. Que el Señor nos quiere salvar. Lo tenemos en la primera carta a Tito 2:4. Pero nos quiere salvar como a su familia, es decir, en familia. Por eso nos comunica su espíritu. Es decir, nos comunica su misma vida divina. Porque de esa manera, y solamente de esa manera, podremos ser su familia. Una de Juan 3:9. Para hacernos así su familia, su pueblo, su iglesia. Dios nos salva en pedacitos. Dios salva a su familia. Él viene a recoger sus pollitos, que somos nosotros, su familia. De aquí la diferencia de términos que hay en la discusión de Jesús con los judíos en el Evangelio de hoy. Hago una advertencia. Muchas veces las traducciones que tenemos en los libros litúrgicos pues son muy deficientes, francamente. La intención, según he oído, ha sido para facilitar que la gente entienda con la pura lectura. Pero son tan deficientes las traducciones que a la hora de la hora enredamos más a la gente. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Déjenme tomar el texto. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ante todo, una observación. Aquí no se trata de la verdad intelectual. Se trata de aquel que es la verdad. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo nos va a hacer Dios Padre su familia? Uniéndonos a Jesús, que en esta ocasión se le llama la verdad. Así, en Jesús formamos la familia de Dios. Él es el Hijo. Y por eso nos comunica su Espíritu, que tanto está en el Padre como está en el Hijo. Pero al unirnos al Hijo, el Espíritu también estará en nosotros. De esa manera nos constituimos o nos constituye Dios hijos suyos. Pero ahora viene el primer reclamo de los judíos. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Aquí está la primera imprecisión. Se tradujo en el libro: somos hijos. Pero, perdón, vayan ustedes a ver el texto griego original. Y en vez de decir hijos en griego, ioi, dice, somos esperma. Los mismos judíos lo dicen. En este caso, la traducción sería, no tanto somos hijos, sino somos raza. Que es más vaga la palabra. Hijo es una palabra más concreta. Somos raza de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres?
Jesús les contesta, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Aquí en esta ocasión la palabra hijo ya no es sperma, ya no es raza. En esta ocasión el texto griego dice huios, el hijo. Ese sí se queda para siempre. La simple raza no es garantía. El hecho de ser hijo sí es garantía. El hijo les da la libertad. Este es Jesús. Y él se autonombra Huios, el hijo. No sperma, el hijo. Será realmente libre. Ahora viene Jesús y les toma la palabra a los mismos hebreos, a los mismos judíos que acaban de decir, oh no, nosotros somos raza de Abraham, somos hijos. Repito, está equivocado. Bueno, no digamos equivocado. Es una traducción imperfecta. Jesús les toma la palabra y les dice, ya sé que son raza de Abraham. Aunque el texto dice, ya sé que son hijos de Abraham. No. Ya sé que son raza de Abraham, sperma. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído a su padre. Entonces, sí, son raza en bola. Pero faltó la especificación de hijos. Ven cómo siempre hay que tener mucho cuidado en las traducciones. Hacen lo que han oído en casa de su padre, Satanás. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Bien entendieron que Jesús se refería a Satanás. Por eso ahora reclaman, Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. En este caso, hijos. El griego pone tecna, o sea, los engendrados de Abraham, hijos. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre, nuevamente, su padre, Satanás. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Ahora ya no acuden a Abraham, porque los judíos se dan cuenta que Jesús los ha descubierto. Ustedes son raza de Abraham, no son hijos de Abraham. Ahora se acogen al hecho de ser hijos de Dios. Pero hay un detalle súper interesante en donde se dice esto. Aquí mismo en la lección. Raza de Abraham, sperma. Y sale dos veces. El versículo 33 y el versículo 37. Y los que son de la raza de Abraham no se quedan en casa. En cambio, los que son hijos de Abraham, Pioi o Tecna, esos sí se quedan en casa. Versículos 36 y 39. No quiero que se escape este detalle. Dice Jesús, el esclavo no se queda en casa. El hijo sí se queda en casa. ¿A qué nos recuerda esto? Qué lástima que está la televisión aquí. Allá va. ¿Qué era Ismael de Abraham? Hijo, pero hijo de la esclava. Por lo tanto, Ismael no era hijo, era de la raza de Abraham. Y por eso no se quedó en casa. Dios echó fuera a Agar, la madre, y a su hijo Ismael. Fuera. Porque son raza, no es hijo. Era hijo de la esclava. En cambio, Isaac, ¿qué era Isaac respecto a Abraham? Hijo
porque era hijo de la esposa, hijo de la libre. Por eso Isaac se quedó en casa. ¿Ven la diferencia que hay? Aparentemente dice, bueno, padre, ¿para qué tanto lío? No, 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 no. Aquí no hay lío. El lío está cuando no distinguimos las palabras. Pero miren ahora que les estoy explicando, el panorama se abre. Por eso dice Jesús, el que cumple mi palabra es libre. Es decir, muestra ser hijo, no raza. Hijo de Dios, no raza de Dios. Ese permanece en la casa. ¿De quién? Del Padre Dios. En cambio, el que no es fiel a mi palabra, pues sí, estará bautizado, será cristiano, será lo que quieran. Pero ese es raza. Ese es esclavo, no se queda en casa. Hay una diferencia, ¿verdad? Es que aquí tengo a 4 personas frente de mí. Para que sepan lo que están aquí. Así, mira, el padre ya está loco. Siempre estaba. Pero por Dios. Y por la Virgen. ¿Quedó claro? Sí. Los 4 que están aquí. Sí, padre, sí. Está el guitarrista con su esposa, que es la cantante. Está la camarógrafa, la secretaria de la parroquia, y está Vicenta, la de las finanzas, lista para pasar la charola. Pero pues aquí no. Aquí se la pasa aquí. Interesante, ¿no? Interesante esto. Ven pues cómo hay que tener mucho cuidado a estas diferencias, que parece que no tienen chiste, pero tienen muchísimo chiste. Una cosa es ser raza de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Y en el texto griego, para decir raza de Dios, se usa la palabra sperma. Para decir hijo de Dios, se usa la palabra huioi. El hijo o los hijos, huioi, se quedan en casa. La raza no se queda en casa. Y la raza está representada por Ismael. Fue arrojado de la casa de Abraham con todo y madre. En cambio, Isaac permaneció en la casa de Abraham. Entonces nosotros también, con nuestra fidelidad a la verdad que es Cristo, estamos diciendo, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos, estamos adheridos al único hijo que es Jesús. En cambio, el que no es fiel a la palabra, el que no es fiel a la verdad, ¿qué está diciendo? Pues sí, soy cristiano, estoy bautizado, voy a la iglesia, pero soy simplemente raza. Cuidado, hermano, porque el que es raza, según el evangelio de hoy en griego, no se queda en casa. No sea, aunque seas cristiano. Cuidado. ¿Ahora sí quedó claro? Dios Padre, pues, nos quiere salvar como a su pueblo. Mateo 1:21. Salvará a su pueblo. Dios Padre nos quiere salvar como a miembros del cuerpo único de su Hijo. Efesios 5:30. ¿Cuántos cuerpos tiene el Hijo de Dios? ¡Uno! ¡Uno solo! Nosotros somos sus miembros. Por eso nos quiere salvar como en familia. La familia de Dios es el Hijo. El Padre, el Hijo. Dios Padre nos quiere salvar como su iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo del Hijo. Colosenses 1:24. De aquí la necesidad de que ese ver a Jesús sea con ojos de adhesión a Él. Juntarnos a Él. ¿Para qué? Pues para formar una sola realidad con Él. Así seremos el pueblo de Dios. Así seremos el Hijo de Dios. Pero en su multiplicación de hijos de nosotros que estamos injertados en Él. Somos un solo hijo, no hay muchos hijos. Uno solo. Adherirnos a Jesús es el verdadero sentido de la fe. Es el verdadero sentido de que pase la vida divina que trae Jesús en su persona a nosotros. Esto no lo perdamos de vista. Jesús no vino como turista.
Jesús vino a traernos la vida del Padre en su persona de hijo. Porque si Él es hijo, en Él, en el Hijo, está la vida del Padre. Si no, no sería hijo de Dios. Y Jesús nos quiere compartir la vida del Padre que trae en su persona. Por eso hay que adherirnos a Jesús. Hay que enchufarnos a Él. Como la manguera debe estar enchufada a la llave del jardín. Si no, no se va a regar el jardín. Nuestra adhesión a Jesús tiene 3 estadios. Tiene 3 momentos. O 3 maneras que hay que tomar en cuenta las 3. No es para escoger. Las 3 hay que tomarlas en cuenta simultáneamente. La adhesión. Primera, adhesión a su persona. Segundo, la adhesión a su palabra o mensaje. Tercera, la adhesión a su camino. Con esto acabo. Adhesión a su persona. Jesús lo dijo: yo soy el pan de vida. El que venga a mí, adhesión a su persona, el que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Juan 6:35. Y aquí que el verbo creer no es un verbo intelectual, es un verbo de movimiento, es un verbo de persona. La persona va a la otra persona, a Cristo. El que venga a mí. Y el que crea en mí. 2 veces sale la expresión a mí, en mí. A su palabra, adhesión a su palabra. Si os mantenéis fieles a mi palabra, o sea, fieles a Él, porque ¿quién es la palabra? Él. Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, no tanto la verdad de los libros, sino conoceremos la verdad que es Él mismo. Y la verdad os hará libres. ¿Quién nos hace libres? ¿La verdad que está en los libros? ¿La verdad que está en las clases de teología? No, Jesús. Él es la verdad. Juan 8:31-32. Yo os aseguro, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Juan 8:51. ¿Por qué? ¿Por qué no verá la muerte jamás? Porque está unido a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida y la resurrección. Tercer momento de la adhesión a Jesús: adheridos a su camino. Su camino conduce al Padre. Yo he venido del Padre. Ahora yo voy al Padre. Ahí está el camino. Jesús nos conduce al Padre como la voz del pastor conduce a las ovejas o al redil o a los mejores pastos. Juan 10:4. Entonces con esto no se juega. Tenemos que estar siempre adheridos a Jesús. Reflexión, última hoja. No tengo remedio. Así como el Señor liberó a los 3 jóvenes hebreos del horno ardiente de Babilonia, así nos liberará el Señor de la muerte eterna si le damos una completa adhesión a su Hijo divino, Cristo Jesús. Adherirnos a Jesús es adherirnos a la verdad. Porque Él, Jesús, es la verdad. Juan 14:6. Además, es la palabra eterna del Padre. La verdad no es pues un dogma. La verdad es una persona. Y esa persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo Jesús. Al adherirnos a la verdad, nos adherimos a Jesús. Y al adherirnos a Jesús, nos adherimos a la salvación. Además,
Al adherirnos a Jesús, nos injertamos en Él y llegamos a ser como el Hijo de Dios. Hijos con minúscula, H con minúscula, hijos en el Hijo con mayúscula. Porque el Hijo nos transmite lo que Él trae en sí mismo, la vida eterna del Padre. Jesús es pues la misma salvación que pende de la cruz, con su corazón abierto para darnos constantemente al Espíritu Santo, la vida de Dios, que es la razón de nuestra salvación eterna. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que los destinaste para alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos debajo del cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz
se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Señor, libéranos de este mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. En particular te pedimos que nos libres de esta epidemia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que que entres en mi vengas a casa, mí, pero una pero palabra tuya tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Amén. la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.
que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agachemos la cabeza. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y a quienes compadecido les das la confianza de esperar en tu amor, concédeles benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Tu discípulo soy Jesús, tu discípulo soy Jesús. Tú me diste sin que pidiera y encontré sin que luchara. Tú me diste vida nueva y tu discípulo soy. Yo no te elegí, Señor, yo no te elegí, Señor. Sino tú a mí, Jesús, sino tú a mí, Jesús. Y ahora contigo estoy, y ahora contigo soy. Muy bien.